Esta noche continuamos el estudio considerando el capítulo 5 de Esther, los versos 3 al 8. Capítulo 5 de Esther, los versículos 3 al 8. Vamos a participar todos de estos versos. Leeremos de manera alternada los versos 3 al 8 del capítulo 5. Comienzo la lectura en el verso 3, ustedes el 4 y así hasta el versículo 8. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Amén. Oramos. Gracias te damos, Señor, siempre por cada tiempo en que podemos considerar tu palabra, personal, congregacional, siempre nos bendice. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ministrar tú nuestras vidas, siempre con las verdades de Dios. Gracias por hacerlo una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia del Señor dice: ¿cuáles fueron las primeras palabras de Jerjes después de salvar la vida de su esposa, verdad? Después de haberle extendido el cetro, porque si no lo hubiera hecho, hasta ahí seguiría la historia de Esther, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jerjes después de salvar la vida de su esposa? Las primeras palabras del rey en el verso 3, ¿verdad? Las primeras palabras, ¿cuáles son? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Verdad? Jerjes notó que algo andaba mal al ver el comportamiento de Esther, y no solo su transgresión del protocolo. Había ingresado sin ser llamada. Notó que algo andaba mal. La palabra hebrea en este versículo 3, que traducimos como ¿qué tienes?, es la palabra hebrea madlak. La encontramos también, esta misma palabra, en los siguientes pasajes bíblicos. Génesis 21, 17. La misma palabra que usa Jerjes para preguntarle a Esther: ¿qué tienes? La encontramos en Génesis 21, el verso 17.
Dice este pasaje, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes? Diga, ¿qué tienes? Allí es la misma palabra Macla. ¿Qué tienes, Agar? Y seguido le dijo, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Y en este pasaje se usa la misma expresión, ¿qué tienes? El ángel diciéndole a Esther, ¿qué tienes, Agar? Y seguido le dice, no temas, ¿verdad? ¿Cómo notó el ángel a Agar? Con temor. Por cierto, Agar era una madre que ya pensaba que su hijo iba a morir, ¿verdad? En ese desierto, sin agua. Y aquí el ángel usa las mismas palabras que Jerjes está usando para Esther. ¿Qué tienes? Diciéndole seguidamente, no temas. En el Salmo 114, el verso 5, también encontramos las mismas palabras, Maglad, traducida en este Salmo 114, el verso 5. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. El salmista se está refiriendo ¿a cuál mar? Al Mar Rojo. Cuando el Mar Rojo se volvió atrás, se abrió un camino en seco para que el pueblo de Dios pasara. Y aquí el salmista, refiriéndose a ese hecho histórico, usa la misma palabra en el verso 5, Maglad, para preguntar al mar, ¿qué tuviste, oh mar? Y seguido dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Antes ha dicho en el mismo salmo, el mar lo vio y huyó. La presencia de Dios iba con el pueblo de Dios. Por la connotación de la palabra hebrea malad en estos pasajes, nos damos cuenta que el rey preguntó a su reina algo más que simplemente ¿qué tienes? Le estaba preguntando qué le estaba preocupando o afligiendo. Un erudito explica que el matiz de la expresión es literalmente ¿qué te sucede? En hebreo, la pregunta siempre implica la agitación. Es la palabra en sus notas. Diga agitación. La palabra implica la agitación evidente en la persona a la que se pregunta. De manera que, ¿cómo estaba Esther? Y el rey le preguntó, ¿qué tienes? Dice, hagamos una pausa para algo que puede animarnos a todos. Y por cierto, yo estoy muy animado esta noche por esta pausa. Una pausa en nuestras notas que nos anima a todos. Esther, diga Esther. Esther hizo lo que necesitaba hacer, es decir, la voluntad de Dios. Pero no como alguien que estuviera seguro y calmado. Es las palabras para completar en sus notas.
Esther hizo lo que necesitaba hacer, es decir, la voluntad de Dios, pero no como alguien que estuviera seguro y calmado. ¿Estamos? ¿Le ha pasado a usted o solamente me ha pasado a mí? ¿O solamente le ha pasado a Esther, verdad? Que estamos haciendo la voluntad de Dios y sabemos que es la voluntad de Dios, pero no estamos ni seguros ni calmados de qué es lo que va a pasar. Y así estaba Esther. Hizo lo que necesitaba hacer, es decir, la voluntad de Dios, pero no como alguien que estuviera seguro y calmado. ¿No le ha pasado algo, alguna situación así? Me acuerdo cuando yo fui superintendente, mi esposa dice, tú siempre hablas de la superintendencia, ¿verdad? Pero ahorita me viene el recuerdo de una situación así. Seguro de que estábamos haciendo la voluntad de Dios, pero al hacerla, como Esther, al hacerla, no teníamos ni seguridad ni tampoco estábamos calmados, ¿verdad? ¿Y cómo así? ¿Qué era la situación? El seminario bíblico en Quito, allí habían algunas dependencias. Habían oficinas del distrito Sierra, oficinas del director también del seminario, y la institución, el seminario bíblico en Quito, la institución estaba marchando mal. Habían algunas irregularidades y había que actuar. Había que entrar al seminario, destituir a estas autoridades del distrito. Por cierto, iban a ser puestas en disciplina. Y yo era el superintendente. Si algo está mal, hay que corregirlo. Eso es lo que Dios quiere. ¿No? Gracias por los amenes. Y estábamos seguros de que iba a ser, eso era la voluntad de Dios, que ya teníamos que poner fin a tanta situación y tantas irregularidades. Y entonces, en la reunión que fue en Quito, dice, ¿y cuándo lo hacemos? De ir y decir, ustedes están destituidos, fuera. Y un abogado que nos asesoraba dijo, pues vamos ahora mismo, dice. Ahora mismo vamos. Y salimos a reunión y fuimos para el seminario. Estamos haciendo la voluntad de Dios y teníamos seguridad, calmados, no sabíamos qué. No estaba la autoridad del distrito Sierra. Entonces pudimos, como él no estaba, pudimos entrar en la oficina. El que sí estuvo fue el director del seminario. Y entonces le comunicamos, hermano, hemos tomado esta decisión por esto y por esto. Y usted va a tener que dejar ahora mismo esta oficina. Y entonces él mostró algo de resistencia, cogió su teléfono, hacer una llamada, pero la llamada nunca entró. Entonces yo tuve que hablarle un poquito presionándolo. Le digo, hermano, usted no va a salir. Entonces le dije a uno de mis asistentes, quédate aquí que yo ya regreso. No, me dijo, cuando yo le dije eso. Claro, yo como superintendente, como la autoridad reconocida también por el Ministerio de Gobierno y Culto, yo podía ir traer la policía y decir, yo soy la máxima autoridad de la organización. Entonces me dijo, no, ya me voy, dijo. Entregó las llaves y bueno. Después ellos comunicaron con otros pastores, se armó como una especie de rebelión, ¿verdad? Y que iban a venir al seminario y que se iban a recuperar las instalaciones. Tuvimos que poner hasta un guardia privado, de esos que se contratan por horas, ¿verdad? Bueno,
Usted a veces tiene que hacer la voluntad de Dios. Gracias por los amenes. Digo que tiene que hacer lo que es la voluntad de Dios, aunque a veces no está ni seguro ni calmado al hacerlo. Era lo que estaba pasando con Esther. Malac le preguntó el rey Jerjes, ¿no? ¿Qué tienes? Porque la notó, como dicen nuestras notas, preocupada, afligida. La palabra Malac implica la agitación evidente en la persona a la que se pregunta. Ahora, aquí está, dice, en realidad, Esther, si ella no hubiera vestido tantas capas de ropa, usted sabe que ella estaba con todo el traje de reina. Si Esther no hubiera vestido tantas capas de ropa, quizá alguno de los presentes habría notado su transpiración o su frío sudor. ¿Ah? ¿Ha sudado usted frío? ¿A quién le recuerda esta expresión? Su frío sudor. ¿Ah? El Señor Jesús en Getsemaní, un sudor intenso. Mucho más fuerte aún, dice que como gotas de sangre que caían a tierra. Así está Esther, ¿verdad? Necesitaba hacer la voluntad de Dios, pero no como alguien que estuviera seguro y calmado. Amados, dice, creemos que la única manera de hacer algo es hacerlo de forma perfecta. Es la pregunta. Creemos que la única manera de hacer algo es hacerlo de forma perfecta. A veces Dios es mucho más consciente que nosotros de cuánto Él está requiriendo de nosotros. Él sabe cuán difícil va a resultar para nosotros, ¿no? Estamos haciendo la voluntad de Dios, lo correcto, pero a veces nosotros podemos sentirnos seguros, inseguros y no calmados. ¿Recuerda las palabras de San Pablo? San Pablo supo también lo que es sentirse así, hacer la voluntad de Dios, pero no estar seguro, no estar calmado. Cuando llegó a Corintios, dice San Pablo, cuando él llegó a Corintios con el Evangelio, para fundar lo que sería luego la primera iglesia en Corinto, ¿no? Dice Pablo en su carta, estuve con vosotros con mucha debilidad, con debilidad y mucho temor y temblor. Y Dios tuvo que decirle a Pablo, no temas, yo tengo mucho pueblo aquí. Creemos que la única manera de hacer algo es hacerlo de forma perfecta. Dios es mucho más consciente que nosotros de cuánto Él está requiriendo de nosotros. Amados, puede ser que muchas veces no nos sintamos en las mejores condiciones y aún sentirnos inadecuados, pero tendremos que hacer lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Hagámosla, aunque no estemos en perfectas condiciones. Gracias por todos los amenes. ¿Qué habría pasado si Esther hubiera esperado ir al rey hasta que sus manos dejaran de temblar y su corazón de latir como una locomotora? ¿Lucha usted con el perfeccionismo? ¿Siente usted que si no puede hacer algo a la perfección, no debería hacerlo? Son preguntas, ¿verdad? Cuando se equivoca, ¿y quién no se equivoca? ¿Espera mucho tiempo antes de intentarlo otra vez? ¿Siente usted siempre la necesidad de sacar una calificación sobresaliente? El perfeccionismo es una disposición
a considerar cada cosa que no es perfecta como algo inaceptable. Es una definición del perfeccionismo, una disposición a considerar cada cosa que no es perfecta como algo inaceptable. Un bastión de continuo perfeccionismo podrá ir en detrimento de nuestro destino. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Un bastión de continuo perfeccionismo podría ir en detrimento, en menoscabo de nuestro destino. Ahora, dice sus notas, no estamos sugiriendo que no hagamos lo mejor que podamos. No es la idea. Estamos diciendo que a veces, diga a veces sobrevivir a ciertas tareas sin que nos hundamos es lo mejor que podemos hacer. Y en esos momentos, Dios no se avergüenza de nuestra actuación. Está orgulloso de nosotros al vernos luchar contra emociones abrumadoras para hacer su voluntad. Dios no está interesado en nuestras actuaciones estelares, sino en nuestros corazones. Le agrada nuestra disposición de obediencia a pesar de nuestras inseguridades. Gloria a Dios. ¿Sí pudo completar las notas? Le agrada nuestra disposición de obediencia a pesar de nuestras inseguridades. Hay un padre por ahí, no aquí, pero por ahí, que saca videos de las actuaciones deportivas de su talentoso hijo. Por cierto, el hijo juega muy bien. Y apenas entra en la casa, se sienta con él, todavía empapado de sudor el muchacho. Se sienta este padre con el joven para revisar y criticar su actuación. El chico está en secundaria, todavía en el colegio. Entonces hacemos la pregunta. No es un gol, una jugada que termina en gol, a pesar de que el chico se cayera un par de veces. Claro, puede haberse caído 3 veces, pero si hace gol, es gol, aunque se haya caído. Bien, volvamos a Esther, capítulo 5, los versos 3 y 4. El rey le preguntaba a la reina, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Verso 4. ¿Cuál fue la petición de Esther? ¿Qué le pidió Esther al rey? Según el versículo 4. Que el rey y Amán vinieran a un banquete que ella había preparado. Eso fue la petición de Esther. Tanto el rey como Amán tendrían que venir al banquete que ella había preparado. Y entonces tenemos la pregunta. Quiero que usted trate de contestarla, ¿verdad? ¿Por qué se imagina usted que ella solicitó la presencia de Amán? Pudo haber solamente invitado al rey, ¿verdad? Al fin y al cabo, el rey era el rey. Ella necesitaba la ayuda del rey en la situación crítica que estaban viviendo. Pero ¿por qué es la pregunta? ¿Por qué se imagina usted que ella solicitó la presencia de Amán? Le voy a dar un minuto, le voy a dar para que trate de poner algo, ¿verdad? No me diga, escríbalo en la hoja. Este es el momento de escribir, ya le voy a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué se imagina usted que ella solicitó la presencia de Amán? Yo estoy listo con mi esfero.
para anotar sus respuestas, porque todas las respuestas de ustedes son excelentes, ¿verdad? Entonces yo no las quiero perder. ¿Por qué se imagina usted que ella solicitó la presencia de Amán? ¿Ya escribió su respuesta? ¿Lo que usted se imagina? Hermano Julio, usted está deseoso de participar. Para desenmascararlo, dijo. Para desenmascararlo delante del rey. O sea, Amán llevaba una máscara, entonces ella se lo iba a quitar. Desenmascararlo. Para avergonzarlo. Para avergonzarlo. Son buenas las respuestas, ¿eh? Mire, ustedes son hermanos comentaristas muy buenos, ¿no? Para desenmascararlo, para avergonzarlo. Una respuesta ya. ¿Por qué usted cree que invitó la reina Esther a Amán al banquete? Para confrontarlo. También es muy buena. Confrontarlo, desenmascararlo, avergonzarlo. ¿Alguien tiene otra respuesta? Lo invitó a Amán, ¿por qué razón se imagina usted? Que el rey conociera de la intriga de Amán, estando Amán presente. Ya, muy bien. Seguimos con las notas. Dice, Esther, diga Esther, pudo haber querido saber y discernir. Las mujeres son muy buenas discerniendo, ¿verdad? Sí, yo he notado esto, que las mujeres como que tienen un sexto sentido, ¿no? Esther pudo haber querido saber y discernir cuán inquebrantable era el vínculo entre Jerjes y Amán, ¿no? Entonces dijo, bueno, ahí los voy a ver juntos, ¿no? Usted sabe, cuando usted ve dos personas juntas, ¿no? Puede discernir muchas cosas de dos personas juntas. Porque pueden estar juntos pero no unidos. Pueden estar juntos pero no en armonía, ¿no? Y entonces invitó a Amán, a Esther, dice, pudo haber querido saber y discernir cuán inquebrantable era el vínculo entre Jerjes y Amán. Entonces, al tenerlos a los dos allí juntos en ese banquete, probablemente diga, pues, bueno, ¿cuánto es la unión entre este par? ¿Qué tan unidos están? ¿Verdad? Tal vez también quiso mirar a los ojos de Amán, ¿verdad? También quiso mirar a los ojos de Amán y ver por sí misma lo que comunicaban. Interesante, ¿verdad? ¿Sí puso la palabra ojos? ¿No puso? No está complementando las notas, mi hermano. Los ojos, diga los ojos. Las miradas, los ojos comunican mucho. Por eso cuando hablo con las personas me gusta mirarle a los ojos, ¿no? En la superintendencia hubo un caso muy delicado con un pastor. Y entonces tuve que tratar ese caso. Y en un hotel nos reunimos con ese pastor. Y entonces, como íbamos a hablar de una situación delicada, de su ministerio, de su familia, y mi sorpresa fue que el pastor llegó con unas gafas oscuras. Y entonces yo no podía verle los ojos, ¿no? Y los ojos comunican mucho de una persona. Y claro, él me dijo, pastor, disculpe, me dice que he venido con estas gafas, pero dice, tengo una
infección en mis ojos. Y tengo que cuidarme del sol, del viento, ¿verdad? Pero yo me quedé un poco frustrado en esa reunión de no poder ver sus ojos, ¿verdad? Tal vez Esther quiso mirar a los ojos de Amán y ver por sí misma lo que comunicaba. El dicho, diga el dicho, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca aún, quizás se aplique aquí. ¿Ha escuchado ese dicho? Ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca aún. Tal vez Esther pensara poner al descubierto, como dijeron ustedes, las malas intenciones de Amán en el primer banquete y nunca planeara el segundo. Y por eso lo invitó. En el verso 6, amados, versículo 6, la expresión, dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino. Ahí está la expresión. Esta expresión en este verso 6, mientras bebían vino, sugiere que estaba en el último tiempo del banquete. Ya habían comido las carnes, las parrilladas, ¿verdad? Y entonces pues hay muchos que dicen pues que las carnes se acompañan con un vino suave. Y ya estaban, mientras bebían vino, o sea, ya estaban en el tiempo, en la parte final del banquete. Solo en este instante podía hacerse la solicitud al rey. E incluso entonces, solo cuando él lo indicara. Y fue en este momento que Jerjes dijo a Esther, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? En sus notas, aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Así fueron las palabras del rey a Esther. Aunque sea la mitad del reino, te será concedido. Esta última declaración transmite la intención del rey de ser muy magnánimo con Esther. Si el rey hizo a Esther ese ofrecimiento tan extraordinario, ¿por qué no lo aceptó ella en ese momento? Si él abría la puerta tan ampliamente, ¿por qué no pasó por esa puerta? ¿Por qué se detuvo Esther? Versículos 7 y 8. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta, ¿no? Y allí está el rey, listo para escuchar. ¿Qué va a decir? ¿Cuál es la petición, no? ¿Qué le pasa? ¿Qué demanda? Mi petición y mi demanda es esta. Y entonces dice, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, y ahí está el rey, pues sí, pues para eso estamos, hasta la mitad del reino. Y entonces dice, que venga el rey con Amán a otro banquete, que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¿Qué es lo que hay en el verso 7 y en el verso 8? ¿No? Entre el verso 7 y en el verso 8 hay lo que se llama un anacoluto. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come eso? Un anacoluto. Se refiere cuando en un texto la estructura gramática como que no hay concordancia, como que no hay una secuencia lógica, ¿no?
Y eso es lo que hay aquí entre el verso 7 y el verso 8. Hay un anacoluto, porque cuando Esther dice en el verso 7, mi petición y mi demanda es esta. Pareciera como que ya va a decir la petición y la demanda, pero no la hace. ¿Sí ve? Más bien le dice al rey que venga con Amán a otro banquete. Esther, en sus notas, Esther empezó como si fuera a expresar su petición. ¿Sí o no? Así está en el verso 7. Dice, mi petición y mi demanda es esta. Y el rey, allí está, ¿no? ¿Qué va a decir? Esther empezó como si fuera a expresar su petición, pero entonces cambió e invitó al rey y a Amán a otro banquete. Esto podría sugerir que Esther estaba llena de ansiedad y eso la llevó a redirigir la intención inicial. Mi intención, mi demanda es esta y como que ya le iba a decir, pero no lo dijo, entonces dijo, mejor vamos a otro banquete, ¿verdad? Bien, hasta ahí el anacoluto del que nos referíamos. Otra posibilidad mencionada con frecuencia, es interesante esta posibilidad que estaba leyendo, de las que hablan comentaristas judíos. Dice que desde tiempos rabínicos tempranos, los comentaristas judíos han pensado que Esther se propuso hacer que Jerjes sintiera celos de Amán. Es el comentario de algunos judíos, ¿no? Rabíes. Esther se propuso hacer que Jerjes sintiera celos de Amán. Si no, ¿por qué la reina estaba tan deseosa de invitarlo a su banquete, incluso al segundo? Y que Amán venga también al segundo banquete. Y entonces vamos a la pregunta, y quiero que usted, como en la pregunta pasada, ustedes son comentaristas muy buenos también, ¿verdad? ¿Qué razones podría tener Esther para despertar los celos del rey? Porque esto es lo que están diciendo algunos comentaristas judíos, ¿no? Que Esther quiso que Jerjes sintiera celos de Amán. Entonces, la pregunta para que usted dé su opinión, ¿no? Ahora, también usted puede opinar que a usted no le parece, ¿verdad? Pero a lo mejor usted tiene una opinión. ¿Qué razones podría tener Esther para despertar los celos del rey? Despertar celos al rey de Amán. ¿Habría alguna razón? ¿Le ayudaría esto a Esther? A que el rey se sintiera celoso, ¿verdad? ¿Y por qué la reina ha invitado a este fulano 2 veces? ¿No? Y usted no sabe, pues, en esa reunión, en ese banquete, cómo fue el cruce de las miradas, estaban los 3, ¿no? ¿Qué se habló? ¿Qué se dijeron? Opine. ¿Qué razones podría tener Esther para despertar los celos del rey? ¿O no le parece a usted? Hay unos que dicen que no, otros dicen que sí, ¿verdad? Si usted dice que no, pues va contra los comentaristas judíos, ¿verdad? Los rabí, que son comentarios muy tempranos acerca de este pasaje. ¿Qué razones podría tener Esther para despertar los celos del rey y que Jerjes sintiera celos de Amán? ¿Ya escribió algo? ¿No se imagina alguna razón? ¿Sí? Para distanciarlos, ¿verdad? Para que el rey desconfíe de Amán. Mire, si es que hay comentaristas buenos, hermanos, ¿verdad? Para que el rey desconfíe de Amán, para distanciarlos. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Por qué Esther, qué razones podría tener para despertar celos en el rey de Amán? Consideremos por un momento nuestra naturaleza humana, cada uno, ¿verdad? Si me siento amenazado por alguien
y celoso de esa persona, lo más probable es que me sienta muy inclinado a pensar algo negativo de ella y reaccionaré con la misma pasión. Eso es simplemente debido a nuestra naturaleza humana. Si me siento amenazado por alguien y celoso de esa persona, lo más probable es que me sienta muy inclinado a pensar algo negativo de ella y reaccionaré con la misma pasión. ¿No le ocurre a usted lo mismo? ¿O solamente me ocurre a mí? ¿Ah? Así es la naturaleza humana. Cuando nos sentimos amenazados por alguien o celosos de alguna persona, lo más probable es que nos sintamos inclinados a pensar algo negativo de ella. Ahora, no me refiero solo a los hombres, sino también a las mujeres. Es la naturaleza humana que todos tenemos. Según el doctor Livingston, Esther predispuso al rey, como decía nuestra hermana, a desconfiar de Amán y aborrecerlo de manera que él concediera su petición de hacer con Amán exactamente lo que él planeaba hacer con otros. El segundo banquete, 24 horas más tarde, proporcionaría tiempo suficiente a Jerjes para que empezara a desconfiar y se enojara, pero no suficiente tiempo para que se convenciera de lo contrario. ¿No es eso estimulante? Y teníamos la idea de que el estudio bíblico es aburrido. Amados, la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre y siempre tendrá mucho que enseñarnos para esta vida aquí y también para la eternidad. Gloria a Dios por su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. La voluntad de Dios. Señor, tu voluntad siempre será lo mejor para nuestras vidas, para los demás. Nada mejor que tu perfecta voluntad. Y aunque a veces no estemos seguros, no estemos calmados al disponernos a hacerla, es lo que debemos hacer, Señor. Gracias por la sabiduría de tu palabra. A veces no nos sentimos en perfectas condiciones, en perfecto estado de ánimo, pero Señor, aún así podemos disponernos con tu ayuda, Espíritu de Dios, para hacer siempre la voluntad de Dios requerida en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. También esta noche queremos agradecerte, oh Dios, este tiempo cuando damos a ti una ofrenda o un diezmo que lo hemos apartado. Y gracias por la bendición, Señor, que has prometido en tu palabra al ofrendar, al diezmar. Una vez más lo hacemos, creyendo, dándote gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los hermanos en este tiempo que nos ayudan para recibir las ofrendas y los diezmos del Señor.